Muy buenas tardes, saludos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da un enorme placer dirigirme a la comunidad eh, de interesados en este seminario permanente de estudios metropolitanos, que debo hacer mención que este ejercicio es una iniciativa del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, LEMET, que sin duda se ha distinguido por tener a los mejores expositores y hoy no va a ser la excepción. Para el día de hoy tenemos una interesante provocación, una interesante reflexión sobre el desarrollo de las capacidades institucionales ante los procesos de gobernanza, el caso de la zona metropolitana de Toluca. Nos distingue la tarde del día de hoy el doctor Pedro Daniel Guzmán Gil, de la Universidad Autónoma del Estado de México, para lo cual me voy a permitir hacer una pequeña síntesis, darle lectura a su semblanza y sin más preámbulo, el doctor Pedro Guzmán Gil es doctor en urbanismo por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense, Asociación Civil, licenciado en Administración y Promoción de la Obra Urbana por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la misma Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACYT, miembro fundador e investigador del Centro de Investigación de Estudios Sociales y Sustentables, AC, CIES, por sus siglas, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMEX, en la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana, y es además autor de distintos materiales inéditos en el ámbito académico, ponente y conferencista, evaluador de revistas académicas de alto impacto, asesor y consultor en entidades públicas y privadas, pero además cultiva líneas de investigación que tienen que ver con gobernanza metropolitana, gestión urbana, evaluación de políticas públicas urbanas, desarrollo municipal y metropolización. Sin más preámbulos, doctor, tienes el uso de la voz y 45 minutos, 50 minutos, como lo habíamos acordado, y adelante, te estamos escuchando con atención. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pues antes de comenzar con la charla, pues siempre agradecido con la institución, con el Colegio de Jalisco por la invitación. También mandarle un fuerte abrazo al doctor Alberto, que fue el responsable con el que me puse en contacto para poder hacer esta plática en este seminario. Entonces, pues sí, mandarle un abrazo a la distancia. Espero que se encuentre bien, ¿no? Y que, bueno, pronto nos podamos ver de nueva cuenta en este seminario, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la charla que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Me podrían indicar si ya se ve la presentación? Disculpen, nada más. Se ve bien, adelante. Ah, ok, muy bien. Bueno, el día de hoy, como ya lo han comentado, lo han referido, preparé esta charla que yo de alguna manera he estado trabajando en el ámbito de la gobernanza metropolitana sobre un criterio que a mí me gusta mucho, que se me hace muy interesante, muy divertido, tiene muchos matices y que es el tema de las capacidades institucionales. Entonces, vamos a revisar un poco el trabajo que se ha realizado en el contexto de la zona metropolitana de Toluca. eh, Vamos a distinguir algunos de los elementos que tienen ahí como de referencia a esta zona metropolitana y después pues, también hacer algún tipo de propuesta analítica y sobre todo también ya operativa sobre este tema de las capacidades institucionales. Bueno, este trabajo, antes de comenzar, quisiera referirlo que es una investigación que se hace en colaboración con el COMECIT, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, la Universidad del Estado, la UAM, a través de la Facultad de Arquitectura
y también a través del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, ¿no? Por ahí tuvimos esta colaboración de varias entidades que apoyaron en algún momento el tema del financiamiento de la investigación y también, pues, de alguna manera han estado presentes en el proceso que hasta el sol de hoy se está realizando, ¿no? Como ya lo comentaba el profesor, tenemos una plática contemplada de unos 40, 45 minutos, en donde voy a hablarles un poco de mi percepción acerca del fenómeno metropolitano, lo que tenemos que reflexionar acerca de la gobernanza metropolitana, aquí un poco enlazado al tema de la capacidad institucional, cómo se utiliza como herramienta, cómo se utiliza como un elemento sobresaliente para poder cambiar los paradigmas gubernamentales. Y también tenemos propiamente ya el estudio de caso, ¿no? Lo que pasa con la zona metropolitana de Toluca y hasta dónde va en el tema del avance de la capacidad institucional y algunas de las características que debemos de retomar para poder hacerlo un poco más eficiente, ¿no? Entonces, más o menos es lo que vamos a estar platicando. Como les refería, esto es a partir de una investigación que ya estábamos o que sigue en curso, pero que ya hemos tenido algunos productos parciales que por ahí andan publicados en algunas revistas y en algunos materiales inéditos. Bueno, lo primero de lo que voy a referir es acerca del fenómeno metropolitano. Muchos de estos datos en el margen o en el contexto del seminario ya los conocemos, pero yo he tratado de darle como un enfoque en donde podamos ir revisando algunas características, sobre todo a nivel conceptual, que nos permitan generar ese puente de comunicación entre la metrópoli y el tema del desarrollo de la capacidad institucional. Lo primero, pues bueno, es ir reconociendo esta conceptualización. Actualmente tenemos muchas definiciones de metrópolis, tenemos varios parámetros para poder medirla, ¿no? Entonces, hay que ir reconociendo algunas características para que podamos generar, como les decía, este puente de comunicación con el tema de la capacidad institucional. Dentro de todo lo que hemos revisado del tema de la literatura acerca del tema metropolitano, lo que hemos descubierto pues es ciertas cualidades importantes, ¿no? Lo primero, reconocerlo como un espacio de grandes dimensiones. Es una ciudad que tiene una capacidad de aglomeración de personas bastante fuerte, ¿no? Que tiene una capacidad de actividades, una diversidad de actividades muy fuerte también, y que vamos a tener demasiados matices, demasiadas procesos de interacción social, procesos de desarrollo económico, inmiscuidos en estas zonas metropolitanas. También las zonas metropolitanas, son espacios que constantemente se están urbanizando, ¿no? O sea, están creciendo, se están expandiendo. El caso que vamos a revisar el día de hoy, pues todavía es una de las metrópolis que en el país tiene esos procesos de crecimiento, pues vamos a decirlo un tanto acelerados, ¿no? Y también vamos a encontrar que estos espacios o estas ciudades van a tener una dirección económica y social, perdón, ahí compartida, ¿no? O sea, vamos a tener una interdependencia al interior y que también va a generar una expresión hacia el ámbito regional, ¿no? Hasta este momento, pues bueno, las cualidades de la metropolización las vamos a ir añadiendo a estas características. Después, también vamos a reconocer que por el propio proceso de urbanización que llevan, que de repente es un tanto agresivo o un tanto acelerado, siempre van a estar induciendo a la urbanización de áreas vecinas, ¿no? Esto conlleva a la ampliación territorial de estas áreas. Entonces vamos a tener los procesos de conurbación presentes, ¿no? Involucrando a diversos núcleos y también el fenómeno que nos atañe y por el cual se genera el primer puente de comunicación con el tema de la capacidad institucional es que se dejan sobrepasadas las unidades o las demarcaciones político-administrativas que las contienen, ¿no? Entonces, por ahí entramos con el primer tema
que le atañe al tema de la capacidad institucional. Se requiere de un enfoque que pueda revisar estas zonas urbanas desde una parte integral en donde estas unidades político-administrativas puedan generar interconexiones, ¿no? Entonces, desde la definición ya podemos ir estableciendo el perfil sobre el cual gira o en torno la investigación. Bueno, también vamos a tener algunos datos interesantes en cuanto al tema de la metropolización. Aquí, bueno, obviamente hay varias versiones de cómo se está manifestando el fenómeno metropolitano en nuestro país. Pero básicamente, pues bueno, podemos retomar las características de los datos institucionales que nos proporciona por ahí SEDATU, CONAPO y INEGI, en donde nos dice que actualmente tenemos 92 metrópolis, ¿no? Que más o menos están agrupadas en 421 municipios. Esto lo que nos da como resultado es que tenemos a poco más de 82,5 millones de personas viviendo en áreas metropolitanas y esto pues nos ubica como un país metropolitano, ¿no? Con el 65% de la población nacional viviendo en estos entornos. A esto le tenemos que sumar que el PIB, por ejemplo, el 80% del PIB que existe en nuestro país, pues básicamente se desarrolla en entornos metropolitanos, ¿no? Ahí es donde está la capacidad productiva, la generación de empleos, el tema del desarrollo básicamente económico de nuestro país. Entonces, lo vamos a ir retomando como un elemento importante porque de repente la realidad urbana metropolitana queda de lado sobre el tema del desarrollo de política pública, ¿no? Entonces hay que generar un puente derivado de que las zonas metropolitanas pues son relevantes para el país, ¿no? En todo lo que genera. Bueno, aquí también les quise poner un poco de la clasificación que manejan, de los matices que maneja estas instituciones, el SEDATU, CONAPO y INEGI para poder hablar del tema metropolitano, ¿no? De alguna manera se han establecido estas tres clasificaciones, identificar zonas metropolitanas, municipios metropolitanos, porque también se reconoce al fenómeno de expansión, de crecimiento urbano y que muchas veces no abarca todo o un grupo de demarcaciones, sino se dan sobre solamente un municipio. Y también el tema de reconocer los procesos de conformación metropolitana a través de las conurbaciones, ¿no? A través de todo esto, pues vamos a tener una lectura de diferentes matices de lo que se establece a nivel de la metropolización y que no es otra cosa más que marcar una tendencia hacia este proceso. Entonces, no es algo que podamos excluir, no es algo que podamos apartar de la mente de los que generan las políticas públicas en nuestro entorno. A eso le tenemos que añadir pues todas las características que buscamos de sustentabilidad, de ordenamiento territorial y de cada una de las materias del desarrollo que de alguna manera se desarrollan en cada entorno y en cada entidad y que muchas tienen que ver también con acuerdos y políticas internacionales, ¿no? Bueno. Hay varias perspectivas y varios retos que yo estoy retomando para poder hablar sobre este tema de la capacidad institucional porque uno de los elementos principales que debemos de distinguir es que en qué debemos de desarrollar las prácticas operativas de las gestiones o de las gobernanzas metropolitanas, ¿no? A lo largo de la revisión de varias bibliografía, lo que nos hemos dado cuenta es que hay ciertos temas que van a tener una proyección mucho más fuerte dentro del ámbito de la metropolización, o sea, de toda el área urbana en su conjunto. El primero, pues, tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, ¿no? El tema de la gestión integral de los residuos sólidos, la conciencia ambiental, básicamente los manejos de concientización de las personas, ¿no? Para poder manejar los residuos, para poderlos separar, para poder generar toda una política de desarrollo, ha sido todo un reto, ¿no? Muchas de nuestras ciudades se encuentran en expansión
y lo que atañe ahorita es tratar de hacer conciencia sobre esta generación de los residuos, ¿no? También vamos a tener una manifestación de fenómenos socioorganizativos, ¿no? En el ámbito de la protección civil, pues bueno, nos hemos visto envueltos en el incremento que hay de protestas sociales, de marchas, de huelgas, de actos de vandalismo, ¿no? Que básicamente también atañen a una cuestión metropolitana, ya que de ello deriva mucho del contexto de funcionamiento de una ciudad, ¿no? Y bueno, podemos tener varios matices. Después, otro tema que atañe y es de importancia metropolitana es el tema de los sistemas de movilidad. Básicamente estamos hablando de lo que tiene que ver con el tema del transporte y el tema de la vialidad. Actualmente, pues, y sobre todo en el caso que vamos a revisar hoy, por ejemplo, tenemos pues un déficit muy grande, ¿no? Los sistemas de transporte ya son muy viejos, los recorridos, las formas en las cuales se generan las rutas, los enlaces de transporte, los traslados, el propio sistema vial, ¿no? Tiene muchas deficiencias, ¿no? A eso le podemos añadir el tema de los congestionamientos, las contaminaciones que se generan en un entorno metropolitano, pues es un reto sobresaliente. Otro tema que se ha vuelto neurálgico en el umbral de la atención metropolitana es el tema de la seguridad pública, ¿no? También es una cuestión que básicamente ha trastocado a todo el país. El tema del combate al narcotráfico, a los grupos delictivos, ¿no? Que actualmente existen, pues es algo que ha determinado inclusive muchas veces los modos de vida de las personas, el que decidan tener un emprendimiento o no, el que puedan generar algún tipo de proyección económica o simplemente el que puedan tener simplemente una tranquilidad de vida, ¿no? Entonces, también el tema de la seguridad pública entra de manera muy fuerte y contundente dentro de este ámbito. El tema ambiental, que también es una perspectiva importante del desarrollo metropolitano derivado de los impactos que genera, ¿no? Estamos hablando bueno, todo lo que es relacionado con los temas de riesgo, por ejemplo, los esquemas de cambio climático, ¿no? Todo eso va agrupándose para poder dar un entendimiento de lo importante que son las aristas de la metropolización dentro de un entorno. El ordenamiento territorial, concretamente con la distribución, los procesos de usos de suelos, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder generar estas nuevas configuraciones de planeación y también, ¿por qué no?, la regeneración de algunos entornos, ¿no? Hay en este tema del ordenamiento territorial las actuales tendencias, por ejemplo, como temas como la gentrificación, que nos dicen que tenemos que replantear nuevos escenarios, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo podemos realizar este tema del ordenamiento territorial. Y el tema también que tiene que ver con los aspectos de equipamiento, infraestructura y servicios, ¿no? Que son base para el funcionamiento de cualquier entorno y que muchos de ellos están presentando déficit, ¿no? Tenemos metodologías muy viejas para el establecimiento de equipamientos, a veces no permean los estudios académicos dentro de los ámbitos gubernamentales y pues no se generan estas estrategias de intervención apropiada. El tema de la infraestructura, ¿no? Básicamente, pues con muchas deficiencias y los servicios, ¿no? ¿Qué hablar del agua, del drenaje, de la electrificación? Que pareciera que en muchos sentidos ya están resueltos o que las coberturas parecieran óptimas o que podríamos decir que funcionan más o menos bien, pero hay que ver la suficiencia de cada uno de ellos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el caso que platicaremos más adelante en Toluca, nosotros tenemos un déficit extraño, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, en esta temporada que es como de lluvias, el almacenamiento de agua está dando en presas, pero el servicio no se da de manera tan eficiente, ¿no? Aún con tener este volumen de agua que se ha recargado, pues no funciona de manera tan adecuada, ¿no?
y bueno, las inundaciones que se provocan por las fallas estructurales. Bueno, tenemos varios temas ahí que resolver. Y bueno, básicamente también vamos a tener el tema de la fragmentación político-administrativa, que ese es otro de los temas que dio como raíz a esta investigación, ¿no? Porque tenemos varias demarcaciones que tienen la obligación o tendrían que tener la obligación de interactuar para ponerse de acuerdo y que al final de cuentas no llegan a dar ese paso, ya sea por el contexto institucional en el que se mueven, ya sea por su capacidad de negociación, ya sea porque tienen o no, o simplemente no quieren generarlo, ¿no? Entonces, ahí es un tema que vamos a ir discutiendo un poquito ahorita en el transcurso de la plática para poder hablar de este tema de la fragmentación político-administrativa. Bueno, esto nos lleva a reflexionar sobre lo que es la gobernanza metropolitana. Actualmente, y yo me di a la tarea antes de entrar a la charla, de simplemente por ocio ponerle ahí en el Google e investigar cuántos conceptos hay de gobernanza metropolitana. Y la realidad es que hay demasiados matices, ¿no? Las necesidades urbanas nos han puesto a pensar en que la gobernanza puede ser una buena solución para poder establecer buenos elementos de intervención en las ciudades. Yo en los procesos de investigación que he tenido, básicamente podría dividir como dos grandes esquemas de lo que se trata la gobernanza metropolitana. Uno que tiene que ver con el tema de la democratización de los sistemas, que es mucho desde la tendencia del análisis de redes, por ejemplo, ¿no? Cómo los actores tienen una vinculación sobre las estructuras institucionales y pueden lograr cambios, ¿no? Dentro de un entorno, eh, como una postura de transformación institucional a través de esa vinculación entre los actores, ¿no? Que pueden ser actores sociales, políticos, económicos, ¿no? E inclusive, pues, de cualquier naturaleza, ¿no? Bueno, también, y otro enfoque que hemos estado retomando y que es básicamente sobre el cual estoy guiando este tema de esta investigación, es el que tiene que ver con la orientación hacia la administración pública, hacia el reforzamiento de esa capacidad que tienen los gobiernos como un ente o un agente especial que verdaderamente puede marcar una pauta de reforma y de cambio dentro del entorno de desarrollo de una ciudad. Entonces, básicamente estamos hablando de la acción pública. Ojo, aquí nada más no perder de vista que el ámbito de la gobernanza nos obliga a hablar de la interacción entre actores. No estoy diciendo que los otros actores no sean importantes, sino que el desarrollo de la capacidad institucional por medio de los gobiernos permite darle otro enfoque, otro proceso de elección, otro proceso de participación ciudadana, ¿no? Y que este actor es clave para que pueda funcionar el entorno de la gobernanza metropolitana. Bueno, pero básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con este tema? Eh, lo primero es que yo sí veo a la gobernanza metropolitana como un cambio de paradigma entre un proceso de gobierno que se está dando con sus reglas, con sus formas de interacción, pero que después va a tener esta posibilidad de transformarse, no solamente por un tema de acción voluntaria de los actores que participan en la estructura de la gobernanza, sino también por el desarrollo de esa capacidad institucional, de esa reforma del Estado. Entonces, es un cambio de paradigma gubernamental que nos sirve para transformar las estructuras institucionales. Y estas transformaciones se van a dar gracias al acercamiento o a la interacción que va a haber entre el Estado, la sociedad y los agentes privados, ¿no? Todos con un rol identificado y un rol único, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a buscar con esta interacción, lo que vamos a buscar con estos procesos de reforma o de transformar estructuras institucionales, es incrementar sus capacidades, ¿no? Involucrándolos en un sistema de gestión que apunte hacia características
que nos lleven a la eficacia, a la eficiencia y a la efectividad. Entonces estamos hablando de enfocarnos en los procesos que conforman la coordinación metropolitana, estudiarlos, analizarlos bien, cómo se vinculan uno con otro, ¿no? También en el logro de metas y objetivos, ¿no? Para poder establecer líneas de acción, rumbos de aplicación. Y también estamos hablando de cómo esto se va a transformar ya en un beneficio colectivo y que posteriormente va a tener la capacidad de ser evaluado, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que estamos revisando es que esta práctica de la gobernanza la estamos retomando ya desde un enfoque operativo como una capacidad para generar condiciones de instituciones más capaces, eficientes, abiertas e inclusivas y también responsables, ¿no? Obviamente, como les comentaba hace un momento, con el involucramiento de otros actores, ¿no? También entendiendo que eso es muy importante. Pero entonces vamos a estar hablando de que mucho de lo que vamos a reflexionar el día de hoy gira en torno a este propósito de generar mejores prácticas, sobre todo del ámbito de gobierno o sobre todo de las acciones públicas que puedan llegarse a tomar. Bueno, para reconocer esto hay que ubicar un poco sobre qué modelos de gestión y de gobernanza nos estamos refiriendo y cómo está en el contexto de nuestro país. Recordemos que la gobernanza nos puede apuntar a dos esferas principales, ¿no? A dos enfoques principales. Lo que ya determinamos como modelos de consolidación, donde estamos hablando como de este ámbito de gobierno metropolitano, ¿no? Que pudiera apuntar hacia eso con dos criterios importantes que son los gobiernos unitarios o los de dos niveles, ¿no? Con una coordinación a una jerarquía muy elevada o sobre el modelo que también nosotros estamos trabajando en nuestro país, que es el modelo de fragmentación, que distingue dos propiedades importantes, lo que atañe a los distritos para un objetivo especial, que son eh, organismos operativos que intervienen específicamente, por ejemplo, en la aplicación de un servicio como el agua. O bien lo vamos a ver desde la perspectiva de la intermunicipalidad, que es cómo funciona en nuestro país. Básicamente, la intermunicipalidad puede darse desde tres enfoques, ¿no? Desde la parte de la coordinación voluntaria, la coordinación promovida o la coordinación obligatoria. En el tema de la coordinación promovida y la obligatoria, se da básicamente por la intervención de un tercero en los actos de coordinación metropolitana. Básicamente inducen a que esos elementos se den porque ya de respaldo tienen la integración de algún tema jurídico, de algún tema organizacional o bien de financiamiento o inclusive un esquema de planeación que hace que se proyecte ese esquema de coordinación. Y bueno, en nuestro país lo que existe pues es la coordinación voluntaria, ¿no? Que se da por un acuerdo entre partes y básicamente funciona a través de la intermunicipalidad. Ahora, bajo este esquema hay un elemento interesante que se debe reflexionar sobre el aspecto de la gobernanza. La gobernanza metropolitana no se puede dar si no se integran al menos cinco componentes básicos y de ahí podríamos partir para un montón de instrumentos más. Lo primero es integrar el marco jurídico normativo, ¿no? Que le dé sustento a las acciones metropolitanas. Después, eso debe de estar adherido a las personas que van a ejecutar los proyectos, ¿no? Por eso tenemos que hablar también de marcos organizacionales. Ahorita estableceremos que, por ejemplo, en nuestro país tenemos la conformación de comisiones, coordinaciones, consejos, ¿no? Este, secretarías en algún momento. En el caso de Toluca hubo por ahí en algún tiempo una Secretaría de Desarrollo Metropolitano, por ejemplo, pero básicamente estamos hablando de el marco de actuación. Después tiene que existir todo un sistema que nos permita establecer los proyectos que quiero realizar dentro del entorno de la metrópoli. Esto se va a dar entre un sistema de planeación y un sistema de programas, ¿no?
Y bueno, yo como siempre les refiero a mis alumnos, ¿no? No se puede tener un tema de desarrollo metropolitano si no se tienen los recursos suficientes. Aquí vamos a hablar de dos esquemas importantes en el financiamiento. Bien la obtención de recursos, ya sea por fideicomisos, por fondos o por créditos, préstamos. Vaya, hay una gran variedad de formas de obtener recursos. Y también la otra parte que atañe un poco al estudio del día de hoy es el tema de la visión de cómo manejamos los recursos que nos son asignados a través de las partidas presupuestales, ¿no? Cómo los estamos administrando y a qué los estamos destinando. Y esto se conjunta con todo un esquema sobre el trabajo con los actores, ¿no? Ya decíamos, el gobierno, el tema del sector público y el sector privado interactuando, pero con una particularidad que demanda el esquema de gobernanza metropolitana, que es el concepto de corresponsabilidad, ¿no? No podemos solamente quedarnos en la escala de la toma de decisiones, solamente haciendo, por ejemplo, consultas ciudadanas. Demanda que tengamos los instrumentos para que esa población que también se incluye en los procesos de toma de decisión, también tenga una responsabilidad y en dado caso de no cumplir con estas cualidades, también se le pueda dar algún tipo de sanción, ¿no? Esa corresponsabilidad lo que va a generar es una proyección también a nivel de la identidad de los proyectos y de la apropiación de los mismos, ¿no? Entonces, este esquema de relación es lo que estamos buscando básicamente con esta proyección de la capacidad institucional. Estamos hablando ya entonces no solamente de la relación que puede existir entre un actor y otro para participar, para querer realizar alguna iniciativa o para promover alguna acción pública. De lo que estamos hablando es que se genera todo un esquema para que podamos establecer una congruencia de actuación. O sea, es algo que es demasiado operativo. Bueno, como les comentaba, en nuestro país, pues básicamente funcionamos sobre el esquema, el modelo de fragmentación con esta coordinación voluntaria. Eh, lo que se ha generado a nivel de varios, sobre todo a nivel estatal de varias zonas metropolitanas, es tener leyes de coordinación metropolitana, la conformación de consejos, con coordinaciones, comisiones, algunos observatorios urbano metropolitanos, institutos de planeación, como en el caso de Tijuana, el tema de las secretarías de gobierno, ¿no? Algunos consejos ciudadanos que también tienen este esquema de la parte de la metropolización. El tema es que a lo mejor estos procesos no se han dado con la contundencia suficiente para poder hacer un proceso integral como el que les estaba mencionando ahorita. Realmente son estrategias que se han dado desde un marco aislado y que no presentan esa proyección, o por lo menos no como se esperaría en las acciones metropolitanas. Y bueno, otra cosa que también por ahí se generó o se ha generado en algún momento, la integración de fondos o fideicomisos públicos a nivel o escala metropolitana que han tenido sus resultados, pero que a veces no atienden una perspectiva metropolitana, sino más bien se van a una cuestión de proyectos o desarrollo de proyectos municipales, ¿no? Si bien nos va, o a veces estatales. Entonces, es un tema de ir integrando un proceso de conciencia sobre el ámbito de la metropolización. Bueno, ya para entrar un poco en materia del caso, hablarles un poco de los resultados que vamos a tener o que ya se tuvieron como parte de la investigación. Ahorita voy a determinar algunos resultados parciales porque esta es una investigación que todavía está abierta. Se está teniendo varias etapas para el desarrollo de este proyecto. Entonces, vamos como con la primera etapa y posteriormente va a haber algunos otros productos derivados de esto. Bueno, la zona metropolitana de Toluca, pues es reconocida por ser la quinta concentración más poblada del país con poco más de 2.300 habitantes. Está conformada por 16 municipios, aunque inclusive en delimitaciones oficiales, muchos autores la integran con la zona metropolitana de Teanquistenco por su tema de interacción y conurbación funcional.
y se pueden establecer hasta un límite de 22 municipios que son como las delimitaciones oficiales que existen. Ese es uno de los puntos a atender, ¿no? De repente queda un poco perdida entre el tema de las instituciones federales, estatales y municipales, cuántos municipios deben de ser. Yo he encontrado inclusive delimitaciones con 9 municipios, con 15 municipios, ¿no? Es un tema ahí un poco extraño con esta zona metropolitana que no se tenga pues una parte oficial, ¿no? Y las actividades que realizan básicamente es actividades administrativas, como una actividad importante porque es la capital del estado. En el tema de actividades económicas, es un centro de desarrollo industrial, ya que tenemos varias empresas, sobre todo en el sector automotriz, en el tema de las manufacturas. También genera la atracción de comercios y de servicios. Es la zona urbana más grande del estado, entonces, perdón, es la segunda zona más grande del estado. Entonces, la que tenemos ahí, es una gran atracción de personas que quieren estar en la zona metropolitana para poder realizar estas actividades. Y también tenemos la concentración demográfica. Como lo comentaba hace un momento, la zona metropolitana de Toluca se caracteriza por también tener un proceso de crecimiento y expansión que a la fecha se da todavía a ciertas tasas que son pues un tanto altas para el promedio general del país, ¿no? En el contexto urbano metropolitano, esta zona metropolitana pues tiene varias dificultades o varios temas que atender, ¿no? El tema, como lo comentaba, de la gobernanza metropolitana, el ordenamiento territorial, principalmente con el tema de la fragmentación institucional, o sea, es algo que nos duele porque hay cambios de administración de gobiernos, cambios de colores en los partidos de las administraciones públicas, inclusive, y eso delimita en mucho qué se va a hacer en materia de metropolitana. Cambia totalmente el contexto de una administración a otra. Tenemos problemas con los servicios, con el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos casos de sobreexplotación y de contaminación del agua que se han registrado. La gestión integral de los residuos sólidos urbanos también ha sido un problema, ya que este crecimiento tan acelerado que ha presentado, pues básicamente proyecta el que ya nuestros rellenos sanitarios pues no funcionen de manera apropiada, ¿no? Inclusive aquí se ha tenido que recurrir a mandar nuestros residuos a zonas que no son tan apropiadas. La movilidad y el transporte público, ¿no? Ahorita, pues el tema vial, desde que uno entra a la ciudad es un problema grave, ¿no? La acumulación de baches, la infraestructura que tenemos ya no es suficiente con una reparación parcial. Se tiene que hacer básicamente la reincorporación de reencarpetados en toda la ciudad. Es un tema muy, muy delicado. A eso le sumamos pues también que tenemos un sistema de transporte público que no es eficiente, ¿no? Muchas rutas pasando sobre los mismos lugares, la distribución no es apropiada, entonces tenemos grandes retos a sacar adelante. También la ciudad de Toluca ha presentado a nivel nacional uno de los registros más altos en tema de contaminación del aire. Actualmente se está tratando de impulsar el programa, por ejemplo, Hoy no circula, ¿no? Tener un poco de sanciones más severas para los automovilistas que no tengan regularizados sus automóviles, pero la realidad es que, pues, muchos días podemos amanecer durante el año con contaminaciones tan altas que a veces rebasan inclusive la contaminación que presenta la Ciudad de México, ¿no? Que también es considerada una de las más contaminadas del país. Entonces, es una expresión delicada ahí. La infraestructura urbana y el equipamiento presentan déficits, ¿no? Sobre todo a nivel escolar y sanitario. Y el desarrollo económico local también, ¿no? Tenemos mucho empleo informal. Esto también quiere decir que no se está potencializando a pesar de tener grandes industrias, procesos de trabajo donde la gente puede emplearse, no es suficiente, ¿no? Hay que generar una política que pudiera generar inversiones dentro de la propia ciudad y la metrópoli.
En el ámbito de la gobernanza metropolitana, pues básicamente se han generado comisiones, secretarías, consejos, ¿no? Hemos tenido varias figuras para poder realizar la coordinación metropolitana. A nivel municipal se han generado direcciones direcciones municipales relacionadas con algún tema metropolitano, pero en todos los municipios participan. Eso es un elemento, pues, grave. Se participa en los fondos, se participó en algún momento en el fondo metropolitano, aunque pues básicamente los proyectos que se desarrollaron en la ciudad fueron de carácter municipal, no tanto metropolitano. Tenemos sistemas de planeación regional y actualmente también programas metropolitanos, pero son tanto extraños porque no operan con cualidades importantes para el impacto metropolitano. También hay direcciones municipales, tenemos la propuesta de una ley de coordinación metropolitana, ¿no? En otras ciudades eso ya lleva muchos años y aquí todavía estamos trabajando en la propuesta, se ha tenido muchos obstáculos para llevarla a cabo, para que se ejecute. Y está este tema del programa metropolitano, que ha sido como el instrumento más importante ahorita actualmente para guiar la actuación metropolitana, aunque mucho se ha llevado a un nivel solamente de consulta de información de este programa, ¿no? Hay directrices, hay pilares fundamentales, pero al final de cuentas no operan porque siempre termina ganando la política estatal o la política municipal. Bueno, ya para ir cerrando un poco la charla, me gustaría referirles a algunos de los resultados que hemos tenido de la revisión de la capacidad institucional enmarcada en esto que establecimos como ámbito de actuación de la gobernanza metropolitana y sus ejes rectores. Aquí hay que hacer una aclaración metodológica. Como les había comentado, este es un proyecto que tiene muchos matices, se revisan muchos datos, mucha información. Hemos establecido como varios bloques de información a través de lo que son entrevistas, por ejemplo, con informantes clave, donde recurrimos a la metodología de análisis del discurso, bueno, recabar información en campo, el análisis de los marcos jurídicos, ¿no? En esta misma herramienta del análisis del discurso, el análisis del contexto de las finanzas públicas, con estos elementos de deflactación que le hacen o sea, se establecen para poder hacer un comparativo entre los datos. Establecimos o se han establecido ponderaciones numéricas para poder agrupar los datos y poderlos analizar desde un elemento en conjunto para todos los municipios o para las estrategias federales o estatales para la zona metropolitana. Y esto nos ha llevado a tener un producto en donde tenemos esta valoración de semejanza, ¿no? Con clasificaciones ordinales, nominales, ¿no? Que nos permiten establecer pues una lógica de actuación. Entonces, ¿de qué se trató? A grandes rasgos, porque bueno, son muchos las inferencias que podemos tener a partir de esta revisión. Básicamente lo que revisamos o que se revisó fue el tema de, primero, los ámbitos de gobierno, ¿no? Que cómo se estaba dando el tema de la coordinación intergubernamental y también posteriormente la coordinación interinstitucional. Esto nos arrojó algunos resultados interesantes en cuanto a cómo se encuentra la capacidad y qué tan desarrollado está, por ejemplo, el sector del marco jurídico, ¿no? Para promover estrategias, para implementar y establecer umbrales, los organismos que mencionábamos en su marco de actuación, en sus actores. Inclusive aquí en las propias entrevistas pudimos sacar algunas deducciones que nos llevaron a reconocer qué tanto dominaban el tema los servidores públicos del esquema metropolitano y sus procesos de coordinación. Y también los instrumentos, hablando concretamente de la planeación y de algún formato de financiamiento que pudiera existir, ¿no? Entonces, se combinó todo eso para analizar cómo este ámbito federal aporta a las necesidades del desarrollo metropolitano en Toluca. Este es un ámbito de cobertura amplia porque se aplica para todas las metrópolis del país.
Bueno, ya a partir de algunas revisiones numéricas, de lo que nos percatamos es que lo más desarrollado, o el ámbito más de intervención más importante es el ámbito de los organismos, ¿no? Concretamente el tema de Sedatu operativamente tiene esa facilidad de establecer, de reunir recursos, de aplicar la legislación, de tener planes y proyectos ya en sus programaciones que han beneficiado al entorno metropolitano de Toluca. En su contraparte vamos a encontrar que ya el esquema de planeación es un poco laxo. Hay algunas esferas que básicamente no se retoman. Por ejemplo, los criterios sobre los cuales se va a intervenir, en qué materias, ¿no? Decía yo al inicio, ¿cuáles son los temas prioritarios de la metropolización? Bueno, esos no se retoman con tanta claridad desde el esquema de la planeación y sobre todo también desde el esquema de los financiamientos. Los proyectos ya tienen como ciertos destinos sobre la prioridad de política pública federal, ¿no? Y que muchas veces no corresponden con las necesidades urbanas de Toluca. Eh, Después se hizo este mismo ejercicio para el ámbito estatal. Obviamente el resultado es distinto. Nos da un ámbito de actuación también en el marco organizacional con un poco más de desarrollo, pero con deficiencias. Y también esto se establece a nivel de lo que sucede con los marcos jurídicos y los instrumentos. En el caso concreto del gobierno estatal, urge el tema de la ley de coordinación metropolitana ya en actuación, ya en operación, ya con ciertos resultados, porque hasta donde tuve registro de esta promoción de la ley de coordinación metropolitana, esta es como un tanto similar y se apoya mucho en la parte de la ley de coordinación de la Ciudad de México y de la ciudad de Guadalajara, pero sí necesita ciertos matices para que pueda entrar con más contundencia dentro del ámbito de Toluca, como que hay prioridades para atender toda la zona conurbada de la Ciudad de México y qué hacer para interactuar con esa ciudad, pero Toluca queda un poco de lado, o sea, como que parece que no está incluida dentro de las necesidades colectivas de lo urbano aquí. Y bueno, el ámbito que merece más atención y que básicamente dio como resultado varias deficiencias fue el tema de lo municipal, ¿no? Ahí sí podemos estar hablando que ninguno de los tres elementos, de los tres componentes, o cuatro si lo queremos dividir en dos, el tema de los instrumentos, funcionan de manera apropiada, ¿no? Estamos, casi no existe ninguna dependencia que se encargue de los organismos o de las cuestiones metropolitanas. Los bandos municipales o las leyes orgánicas no promueven el desarrollo metropolitano. Se menciona en algún bando, en alguna legislación, de que se deben hacer actividades metropolitanas, pero no es algo que tenga una obligatoriedad, que diga cómo se hace, con quién se debe de coordinar, o sea, toda una estructura de vinculación no existe. Y también lo que estamos observando es que eh, ya llevando en el ámbito de la planeación, aunque se ha hecho una promoción sobre todo en los últimos años de tener los programas los planes, perdón, de ordenamiento urbano, pues básicamente no entra como una prioridad. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, en el tema municipal, los actores no están tan vinculados con este tema, ¿no? Los servidores públicos, por ejemplo, se logró hacer entrevistas a 22 encargados de los desarrollos urbanos y de las obras públicas en los municipios y no se percibe que se domine el tema, que sepa cuáles son sus criterios o inclusive que sepan definir el tema de lo metropolitano, ¿no? Una respuesta que, por ejemplo, llama mucho la atención en este esquema es cómo las personas se dirigen a esto y comentan que pues no es de sus atribuciones el tener que establecer un criterio de coordinación, ¿no? Que ahora sí que les han obligado a entrar a las comisiones de coordinación metropolitana, pero que realmente no le ven tanto provecho, ¿no? Porque no es un ámbito de actuación que les toque. Ellos administran su territorio o la parte del municipio que les toca y eso no. Bueno, estos son como resultados de lo que hemos tenido a grandes rasgos.
Ya para ir cerrando, como comentaba, pues también el tema del análisis de las finanzas públicas, ¿no? Aquí solamente quise ponerles cuatro datos importantes de todo el estudio que hemos realizado, ya que pues también gracias a esto podemos observar por qué la metrópoli de Toluca se encuentra como se encuentra, ¿no? Primero, no genera ingresos propios, o sea, todo lo que se cobra por derechos o por impuestos, es muy bajo el ingreso que se genera. Ojo, el ingreso o los temas de los ingresos propios hace que tengamos manejo discrecional de los recursos y por lo tanto que puedan aplicarse en proyectos de necesidad urbana. Otra cosa, hay una dependencia muy grande sobre el tema de los recursos federales, ¿no? Lo que son las participaciones y las aportaciones federales, que son recursos etiquetados sobre la política federal, no funcionan. O sea, son demasiados, son de lo que dependen los municipios y, por lo tanto, no se puede establecer un proceso de inversión para proyectos urbanos metropolitanos. Y ya en el tema del gasto o dónde se ejerce este recurso, unos datos interesantes es, por ejemplo, este tema del gasto corriente, ¿no? Cerca del 60% se dedica a sueldos, salarios, a que funcionen las entidades gubernamentales a través de su burocracia, ¿no? Entonces, hay un déficit importante porque solamente el 15% aproximadamente se dedica para inversión pública. Entonces, si le sumamos al contexto del déficit que hay de la materia metropolitana, este contexto municipal, en donde un municipio básicamente está atado por el esquema de la federación y no tiene los procesos de inversión adecuados, lo que vamos a tener es que los proyectos urbanos metropolitanos nunca van a ser una necesidad apropiada o un campo de acción para la intervención pública, ¿no? Entonces, hay que ir buscando estrategias que puedan ir mejorando esta condición. Bueno, ya para cerrar esta plática, pues dejarles algunas reflexiones interesantes, ¿no? Sobre este tema. Lo primero es que se requiere la conformación de estrategias de gobernanza metropolitana sobre este esquema de capacidad institucional, ¿no? Muchos estudios se han hecho sobre el esquema de redes, por ejemplo, redes de política pública, el factor de la democratización, pero se requiere esta capacidad institucional para que esas redes funcionen, ¿no? Es necesario generar instancias que permitan abordar a las metrópolis con un objeto materia que requiere un tratamiento especial. El esquema de intermunicipalidad voluntario es un esquema que tenemos ya forzosamente que ir borrando de nuestros esquemas de coordinación metropolitana. Hay que avanzar si no se quiere cambiar el esquema hacia gobiernos metropolitanos, por lo menos a que existan entes rectores, pueden ser los gobiernos estatales o los gobiernos federales, los que puedan ser actores promotores o bien que puedan ejercer un acto de obligatoriedad para la coordinación metropolitana. Y bueno, se identifica que la gobernanza es un nuevo paradigma, ¿no? De gobierno. Tiene nuevas reglas, nuevas estrategias, hace que intervengan nuevos actores que muchas veces no se inmiscuían en los temas públicos y también genera esto, ¿no? Un reforzamiento, una nueva forma de ver. Aquí, y como para dejarlo como una nueva estrategia que yo estoy realizando en mis proyectos, actualmente ahorita hablamos sobre el tema de actores gubernamentales, privados y sociales, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico está marcando una pauta interesante para el ámbito de la gobernanza y sobre todo a nivel urbano. Ahora estamos estableciendo los nuevos conceptos como el tema de la gobernanza logarítmica, ¿no? Que entra con mucha fuerza para el ejercicio del propio gobierno, ¿no? Y bueno, en el caso de Toluca, pues básicamente hay que romper con esta perspectiva voluntarista, que las comisiones, los consejos, los organismos no tengan un ejercicio consultivo, sino que se vuelvan en un ejercicio ejecutivo y básicamente pues generar un ámbito de actuación. Por ejemplo, una ley específica de coordinación que se ha trabajado mucho en ella, la incorporación de facultades y atribuciones de los organismos metropolitanos, sobre todo a nivel estatal y a nivel municipal,
Hay que promover esquemas de financiamiento. Hay un esquema interesante que se dio en Puebla, en Tlaxcala, con la generación de un fideicomiso público para reforzar el esquema metropolitano. Desafortunadamente ya no funciona, pero era interesante cómo se estaba dando. Algo similar creo que podría funcionar en Toluca y articular un sistema de planeación. Muchas veces queremos generar el programa sin tener la base de la planeación o sin ver la estructura de cómo está funcionando la parte jurídica, la parte organizacional, si hay verdaderamente las capacidades y las condiciones para que el esquema de gestión y gobernanza metropolitana funcione, ¿no? Entonces, sí hay que hacer una articulación entre la planeación federal, estatal y la municipal y generar la propia planeación metropolitana. Que ojo, no tiene que ser solamente una mirada de diagnóstico o una recabación de información de los datos estatales o municipales. Verdaderamente debe de llevar una intención, ¿no? De proyectos concretos y de estrategias de intervención apropiadas, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo, doctor. Creo que pasé por ahí con algunos minutitos, pero bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a ti. Creo que bastante nutrida esta charla. Nos dejas una serie de preguntas y precisamente con ello vamos a dar paso a lo que son las interacciones. Hay un amigo estudioso de también el tema metropolitano, Luis Arturo Macías, que nos pregunta de qué manera se puede garantizar que la gobernanza metropolitana contribuya a cerrar las brechas de desigualdad y que promueva un desarrollo sostenible. Y si es que este tema se debate en algunas zonas metropolitanas que se encuentren más desarrolladas que otras. Esa es una primera pregunta, ¿no? Claro que sí. Y ¿La contestamos o...? ¿te parece si nos vamos a otra más? En la ciudad Claro de que sí. Toluca, como una reflexión que nos hace Jocelyn, en la ciudad de Toluca se realizaron cambios de uso de suelo para fomentar el tema de la vivienda vertical en el centro histórico y cerca del tren interurbano. Quieren fomentar la verticalidad en zonas de poco abastecimiento de agua. Se están elevando el costo de estas zonas, entre otros problemas. Desde la gobernanza, ¿cómo se podría frenar este tipo de acciones y que se relacionan más bien con el tema del capítulo de gentrificación, ¿no? Entonces ahí van dos, ahorita hay otra tercera, pero de una vez yo creo que sería bueno. ¿Cómo se Claro. pueden proyectar las crisis económicas o ambientales para fortalecer la agenda de gobernanza metropolitana? Esos son las tres preguntas que ahorita están sobre el tintero. Te escuchamos, doctor, con atención. Sí, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Bueno, el tema de la desigualdad es un tema delicado en el ámbito de la gobernanza, porque entras con grupos vulnerables, ¿no? Con todas estas condiciones que existen de las personas, de sus grupos, por sus edades, por sus condiciones físicas, por todo eso, ¿no? Bueno, básicamente desde la agenda de la gobernanza lo que se promueve es la inclusión, la participación de la gente. Entonces, sí se puede romper con el esquema actual que se genera a través de esto, si los incluimos. Pero ojo, yo siempre aquí les comentaba, el tema de lo metropolitano no puede ser con una inclusión abierta, por ejemplo, como la participación que se hace en los foros para los planes de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que se invita a todos. Ese esquema no funciona porque sí tiene ciertas particularidades, o sea, se debe de entender el fenómeno, qué características tiene, por qué es necesario que si yo vivo mi colonia de por ejemplo, en el límite de un municipio y otro, y no distingo el límite municipal porque es una continuidad física, eso me hace que yo interactúe de manera natural. Entonces, esa conciencia de retomar debe de tener cierto nivel de documentación. Entonces, yo aquí, por ejemplo, exhorto mucho a que la participación se dé por medio de organismos o de instituciones que tengan algún cierto tema de vinculación. Para generar esto que les comentaba, un tema de corresponsabilidad.
Cuando uno genera corresponsabilidad, también la brecha de desigualdad se rompe. Y lo mismo pasa, el tema de la sustentabilidad que también comentaban, eh, se tiene que promover desde esta arista porque a través de todos esos objetivos que se tienen desde el ámbito internacional, prácticamente trastocan la vida completa de la gente, lo económico, lo social, el tema del uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, es todo un esquema de vida lo que te propone la sustentabilidad y eso va a estar materializado en cómo lo llevas a cabo. Entonces es directo, ¿ah? Por ahí un poco. Bueno, el tema de los cambios de uso de suelo. En Toluca lo que está sucediendo es que se quiere promover un cambio muy significativo de densidades e intensidades de ocupación del suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a traer? Las colonias ya están consolidadas, ya tienen algún funcionamiento, muchas de ellas, y tenemos desabasto, por ejemplo, del tema del agua. Si yo ahorita tengo viviendas de unifamiliares de un solo nivel o de dos niveles, ¿no? En donde por habitante en registros que hemos tenido, más o menos en promedio gastan 200 litros de agua diarios. Si nosotros empezamos a incrementar las intensidades de construcción, las densidades de construcción, lo que va a empezar a hacer es que esos servicios ya no van a ser suficientes. Entonces, ya no se puede generar una política de reagrupación. Se tienen que generar otros esquemas para poder dar e implementar servicios. Entonces, sí es un tema delicado porque eso va a generar un tema de desabasto y un descontrol total. Y esto va vinculado con el tema de la gentrificación porque también el tipo de vivienda que se está dando no es del uso y costumbre del toluqueño. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, el esquema identitario nos habla de viviendas de uno o dos niveles, un esquema horizontal. La verticalización atenta un poco a ese estilo de vida que tiene el toluqueño y lo que va a generar son desplazamientos grandes. Entonces, ahorita ese aspecto va a ser un poco delicado de controlar. Entonces, sí hay que tener un esquema de planeación, de integración ciudadana, si se desea seguir con ese tipo de proyectos, pero no tienen factibilidad. O sea, tenemos una crisis en la implementación de servicios en la ciudad de Toluca. Tener más volumen de gente metida en ciertos puntos no es una solución adecuada. Y esto es un esquema que también se está promoviendo por parte de los gobiernos, ¿eh? O sea, en algún momento a alguien se le ocurrió que el esquema de las ciudades compactas era importante para una ciudad. Sí, pero hay que ver cómo está funcionando ahorita actualmente, ¿no? Yo no digo que sea lo más apropiado continuar con el esquema actual, pero por lo menos ese todavía tiene funcionalidad, ¿no? Entonces, eso va a tener ciertas implicaciones. Y bueno, el tema de lo climático, ya para contestar a la otra pregunta, yo lo vería sobre la cuestión del riesgo, sobre todo los esquemas de protección civil en donde hemos tenido cambios muy abruptos en cuestión por ejemplo, cómo se manifiestan las inundaciones en las ciudades, cómo algunos esquemas de cambio climático nos dan otras esferas de productividad, por ejemplo, a nivel de lo agrícola. Eso está trastocando la vida de las personas. Entonces, el manejo de las metrópolis es clave. Les decía yo hace un momento, o sea, esquemas de contaminación como los que tenemos en nuestra ciudad de Toluca, agrupado al tema de cambio climático, es un esquema que ha roto con los paradigmas y los manejos, por ejemplo, de las inundaciones aquí en la ciudad. O sea, las inundaciones cada vez se hacen más agresivas, cada vez tenemos infraestructura que ya no resiste, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando el modo de vida urbano y desafortunadamente no se tienen los criterios suficientes a nivel institucional para poder abatir esos problemas, ¿no? Se necesitan inversiones muy fuertes. Entonces, el tema de lo climático impacta directamente en cómo se transforman los fenómenos perturbadores dentro de una ciudad y eso afecta directamente a la población, sobre todo hablando de estos esquemas, por ejemplo, hidrometeorológicos, ¿no?
Entonces, hay que tener una conciencia sobre ello. Simplemente el tema de separar residuos, el de verificar tu coche, ¿no? O sea, cosas de esa naturaleza que parecieran mínimas van a generar un proceso de transformación interesante en cualquier ciudad metropolitana, ¿no? Bueno, esas serían como las respuestas. Correcto. Mira, hay otras que nos comparte de Sí, manera muy atingente Julio, que es el del equipo técnico del Colegio de Jalisco, y dice Sergio Tavares Orozco, estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, del CUCIENEGA. Felicidades al doctor Pedro por su exposición y me gracias. gustaría preguntarle en qué medida un municipio que no recauda ni genera ingresos propios, como el caso de Toluca, que depende casi de manera exclusiva de las participaciones federales, ¿cómo puede cumplir con los nuevos paradigmas de la gobernanza, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa con Toluca? Y Ana, en el caso específico del servicio del agua, que no solo es el servicio público, también es un recurso estratégico con tensiones entre los municipios, la industria y la población. ¿Cómo se puede avanzar hacia un modelo de gestión conjunta que no solo reparta responsabilidades, sino que también genere compromisos reales de inversión y transparencia en todos los actores? Y en el otro chat nos pregunta también otro estudiante del doctorado, Oscar Gómez. Me pareció excelente la ponencia y agradece tanto al doctor Alberto como a su servidor. Y mi pregunta es en término político, ¿y cuáles son los obstáculos que representa en la gobernanza metropolitana el hecho de que interactúan municipalidades emanadas de distintas fuerzas políticas y cómo se pueden superar estos obstáculos político-electorales? Creo que también tenemos ahí otra terna de preguntas bastante interesante para seguir con el debate. Listo el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que un par de preguntas las puedo unir en una respuesta para ir dando como esta complementariedad. Bueno, con el tema de los recursos, el manejo de los recursos públicos, sí tiene que ver mucho con un ejercicio o un pegarle a los actos de corrupción, ¿no? No sobre el ejercicio de los propios recursos, sino sobre el tema operativo, o sea, las personas que integran las instituciones. Mencionaba yo, tenemos mucho elemento de gasto corriente en en nuestros municipios. Los propios gobiernos estatales tienen un caso muy similar. En el Estado de México también se da esa dependencia a los recursos federales. Entonces, lo que se requiere es, primero, promover estrategias que puedan permitir manejo de recursos discrecionales. Eso, eh, más allá de que ahora sí que de que se empleen de manera correcta, lo que le va a dar es más autonomía al municipio, es una verdadera autonomía, ¿no? Eso es por un lado. El otro lado, lo que se tiene que reforzar es el tema de la inversión, en qué lo estamos gastando, o sea, estos procesos de austeridad que se han estado manifestando con las nuevas políticas de gobierno actuales, ¿no? Sobre todo estas políticas morenistas, que ahora ya hemos estado viendo los resultados, realmente no están teniendo ese impacto en la austeridad que se busca. Les mencionaba ahorita el simple dato, ¿no? O sea, revisando hasta el año pasado, que es hasta donde tengo el registro de estos datos, me doy cuenta de que los esquemas se mantienen. O sea, ese 60% que invertimos en los sueldos, en los salarios, en los lápices, en las computadoras, en la infraestructura que utilizan los servidores públicos para trabajar, solamente para poder hacer ejercicio público, es demasiado, ¿no? Si nosotros de alguna manera pudiéramos buscar un tema de reforma institucional que pudiera nivelar esas condiciones, estaríamos, pues de alguna manera resolviendo muchos de los problemas, porque en automático la inversión pública podría venir a través de los recursos etiquetados y a través del ejercicio del gasto público del ingreso al municipio directo, ¿no? Entonces, eso le da más libertad a los municipios. Creo que ahí hay una gran responsabilidad de generar procesos de reingeniería administrativa a nivel municipal, ¿no?
Y lo otro tiene que ver con los servidores públicos directamente. Yo generé dos esquemas de análisis para poder hablar del servicio profesional de carrera. Y básicamente, pues lo que te da son un esquema en donde te basas en la experiencia del servidor público en el ejercicio de cierto puesto o cierta actividad, o sobre el perfil académico que tiene este personaje. Y el óptimo es buscar, pues, que tenga los dos, ¿no? Perfil y aparte, una experiencia. Esa esfera también hay que cuidarla mucho porque nuestro esquema de elección popular se da mucho sobre elementos que no tienen congruencia, ¿no? O sea, a mí me tocó entrevistar aquí en los servidores públicos, y digo, no es una crítica en mala onda, pero sí es un esquema de que yo de repente entrevistaba al director de desarrollo urbano y que era carnicero, que era médico. O sea, son profesiones o oficios que no tienen que ver con una actuación. Entonces, es limitado su conocimiento para entender ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso también hay que revisar mucho el sistema profesional de carrera. Bueno, con los otros temas, el tema de la política y de los colores. Creo yo que eso es algo de lo que genera más divorcios y más controversias, ¿no? Pero hay que aprender a sacarle provecho. Yo tuve una experiencia en la zona de Teanquistengo, aquí en Toluca, bueno, en la zona metropolitana de Teanquistengo, que ahora se declara así, en donde teníamos ese problema de que había un color azul, otro color rojo y un color morado, ¿no? Interactuando en el proceso de toma de decisión y que tenían que sacar un programa metropolitano. Si es un obstáculo difícil porque la filosofía los propios partidos es muy distinta en cada una de sus concepciones, pero lo que funcionó mucho fue la integración de la información, que se les dieran como foros, que se les informara sobre las ventajas competitivas de integrarse y sobre todo el proceso de repartición de los beneficios. O sea, cuando yo veo que un municipio o sí, una demarcación tiene como más beneficios que otra, ahí es donde los esquemas se rompen, los divorcios se hacen más grandes. Ahora, cuando uno tiene un esquema en donde dice, ¿sabes qué? De esta empresa que va a venir a invertir aquí, la gente que va a trabajar es de tu municipio, le vamos a dar algún tipo de programa para que llegue al trabajo. O sea, como esa parte de integración es lo que genera un esquema mucho más fortalecido y que deja de lado mucho la práctica política de esas negociaciones de partidos, sino más bien es la parte operativa. Y ojo, aquí esto tiene que ir en reforzamiento con lo que les decía, ¿no? O sea, cuando tienes un marco jurídico sólido, organismos operativos que saben lo que tienen que hacer con sus actores y con sus umbrales de actuación, y también tienes recursos para hacer proyectos, como que esos esquemas hacen que la parte de las negociaciones entren en esquemas virtuosos, o sea, se generan sinergias apropiadas, porque no hay un tema de quién que gana más, sino más. Segundos de que se restablezca otra vez la conexión. Pero bueno, estamos en un tema muy interesante en el capítulo de gobernanza, gobernanza metropolitana, y sin duda hay todavía algunas participaciones, como por ejemplo la que Lucía Elena Sandoval nos pregunta sobre el capítulo de el servicio profesional de carrera, que es importantísimo que se pueda debatir en este sentido, y más porque en los distintos órdenes de gobierno, pues es evidente, pero aún más en el municipal, ¿no? Ahí veremos cuál es el punto de vista de nuestro panelista. Y por lo pronto, a todos los que nos sintonizan, este trabajo interinstitucional sin duda ha dado unas extraordinarias charlas. Todas están en los repositorios del mismo Colegio de Jalisco, por si ustedes gustan ver el catálogo de las participaciones que hemos tenido. En este caso no es la excepción y sin duda estaremos atentos para las siguientes convocatorias, que vienen unos conferencistas también de alto rendimiento, de tiempo completo, y nos van a permitir seguir debatiendo sobre el asunto metropolitano. Dentro de los
Parece que ya se conectó. Estamos teniendo problemas. Perdón, perdón, creo que, Ya, listo. Ok, bienvenido de nueva cuenta. Gracias. perdón, perdón. Sí, entonces estaba comentando este aspecto, por eso es como se rompen el tema de las negociaciones políticas, ¿no? El reforzamiento del esquema institucional. Creo que hasta ahí dejaría. Nos comentaba Lucía Elena Sandoval la importancia del servicio profesional de carrera y la gran ausencia en el capítulo municipal. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, como les comentaba, el servicio profesional de carrera sí, es muy precario a nivel municipal. También tiene que ver con las condiciones en las que se da. Recordemos que el esquema de los municipios nada más tiene un proceso de duración de 3 años, con opción en muchos de los casos a reformarse y algunos municipios 4 años, ¿no? Entonces, este esquema lo que hace es que no necesariamente las personas que entran al ejercicio público tengan esta facilidad o este tema de integrarse a lo que les atañe en sus actividades operativas, pero se ha reforzado mucho. O sea, por ejemplo, ya lo que me pareció una estrategia interesante acá en Toluca es que se trata de capacitar de manera previa, antes del ejercicio de entrar, por lo menos darles una capacitación importante, ya obligatoria para los servidores públicos. Eso es interesante para que por lo menos entre una persona y sepa qué va a hacer. Y lo otro es tratar de trabajar mucho en los perfiles. O sea, los servidores públicos deben de tener un perfil apropiado para el ejercicio público que están haciendo. O sea, les comentaba, o sea, no es que no confíe en el proceso de toma de decisión de un médico, pero si está en el área de desarrollo urbano, poco va a ser su vinculación. Entonces necesitamos que se establezcan desde las leyes orgánicas esos perfiles apropiados o esas congruencias de colaboración que van a ser necesarias. O sea, necesitas tener conocimiento y también experiencia en el ámbito de la aplicación. Y ojo, estamos hablando de experiencias positivas, porque también viene, como comentaba, el tema de la ruptura a través de los actos de corrupción, ¿no? Que también son experiencias que no aportan tanto al esquema de funcionamiento gubernamental. Entonces, esas ya entran dentro de otra esfera, pero siguen siendo parte del ejercicio de los actores, ¿no? Bueno, Sin duda, Lucía tiene razón al momento de afirmar que están colapsando las instituciones. claro que Eh, sí. Mi estimado doctor, algunas reflexiones finales, ya estamos llegando a la recta de cierre y te parecen un par de minutos más para consideraciones en específico y despedirnos de este público conocedor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues cerrar nada más con estas reflexiones. Nosotros estamos ya destinados, ya estamos viviendo una realidad metropolitana en el país. Es importante darle su lugar, sus esquemas de tratamiento. Yo sé que, por ejemplo, los municipalistas de repente son muy defensores de sus ideas y de lo que han logrado para el ejercicio municipal con las autonomías, los ejercicios de la propia administración pública, pero ahora estamos en una realidad que nos rebasa totalmente en esos esquemas que se dieron hace 50, 70 años con los municipios. Entonces, ahora hay que asumir esta realidad urbana metropolitana, lo demanda la población, necesitamos integrar esquemas de coordinación apropiados. Yo veo con mucha optimismo el tema de generar ya a nivel legislativo y a nivel de organismos y de planes, el tema de la coordinación obligatoria para los municipios, que ya los municipios sepan que lo tienen que hacer, y creo que de ahí va a ser un punto de quiebre para que todo lo demás genere una sinergia de funcionamiento. Y pues bueno, invitarlos a que empiecen también a generar investigación a todos los colegas sobre el tema de la capacidad institucional. Sinceramente, ya cuando uno ve los. Estamos ya en la recta final de la participación. Hoy no ha tenido palabra la red, pero bueno, el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo,
el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, agradece a todos los aquí presentes en este seminario permanente de estudios metropolitanos el desarrollo de las capacidades institucionales ante los procesos de gobernanza, el caso de la zona metropolitana de Toluca. Quien nos disertó el día de hoy fue el doctor Pedro Guzmán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estaremos atentos a distintas convocatorias y les parece bien si estamos cerrando la charla del día de hoy, las reflexiones del día de hoy y pues hasta nueva convocatoria. No puedo despedirme, no puedo cerrar este canal sin agradecer al doctor Alberto Arellano, como de costumbre, su atingente olfato para poder estar en este tema. Gracias a todos y felicitaciones. Gracias, Cintia. Gracias, Carla, Lucía, Oscar, eh, Sergio Tavares, todos los que aquí nos acompañaron. De nueva cuenta, pasen muy buenas noches y en próxima convocatoria estaremos en comunicación. Saludos cordiales y tengan buena semana. Hasta pronto.